Ese sábado fue uno de esos días tranquilos en los que todo parecía ir despacio. Estaba sentado en casa navegando por mi teléfono cuando noté una llamada perdida de Liam. Había dejado sus auriculares en mi apartamento después de que quedamos la noche anterior y necesitaba que se los devolviera. No me pareció un gran problema, así que cogí los auriculares de la mesa y le envié un mensaje diciéndole que pasaría por su casa. Liam no vivía lejos, solo un pequeño trayecto cruzando la ciudad. Nada complicado. Sabía que su madre, Charlotte, normalmente estaba en casa, pero solía mantenerse apartada o quedarse en su cama. No había pensado en ella más allá del hecho de que era bastante encantadora para su edad. Probablemente tendría poco más de 40, pero no parecía mucho mayor. Para mí, siempre había sido simplemente la madre de Liam. Eso era todo. No había nada más. Así que cuando toqué a la puerta, esperaba que respondiera Liam, pero fue ella. Abrió la puerta usando solo una toalla, con el cabello aún mojado de la ducha. Parecía algo sorprendida, pero no avergonzada. No sabía a dónde mirar, así que aparté la mirada casi de inmediato. Había una sensación incómoda en el aire, algo que se podía cortar con un cuchillo. «Hola», Russell dijo sonriendo. «Liam ha salido un momento». «¿Qué te trae por aquí?» Tartamudeé un poco antes de levantar los auriculares como un gesto amistoso. «Solo vine a dejar esto. No sabía que estuvieras en medio de algo». Ella soltó una risita suave y se pasó un mechón de cabello mojado detrás de la oreja. «Oh, no estoy ocupada», respondió con naturalidad. «Acabo de salir de la ducha. ¿Quieres pasar un rato?» Me quedé en silencio por un momento, no sabiendo si debía aceptar, pero al final entré. Quiero decir, no era una desconocida, pero se sentía diferente ahora. Siempre la había visto como una figura maternal y controlada. Nunca me imaginé sintiéndome atraído por alguien de esa manera. Nos sentamos en la sala de estar y me ofreció una bebida. Al principio, la charla fue ligera y desenfadada, pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que ella se estaba abriendo de maneras inesperadas. Hablaba de la vida y de cómo las cosas estaban cambiando a su alrededor, cómo, aunque estuviera rodeada de gente, a veces se sentía completamente sola. Por un rato, no sentí que estuviera hablando con la madre de mi mejor amigo, para nada. Era solo ella y yo compartiendo un momento honesto y genuino. Y la forma en que me miraba me sugería que estaba interesada en lo que tenía que decir. Fue entonces cuando algo en mí cambió. Comencé a verla de manera diferente. Había más en ella que simplemente ser la madre de Liam. Luego, sonrió suavemente y de manera misteriosa. «Russell, has crecido tanto, es difícil de creer», dijo. «Recuerdo cuando tú y Liam corrían por la casa cuando erais niños». No supe qué decir, así que asentí levemente. Había un nuevo tipo de electricidad entre nosotros, algo no dicho pero indiscutiblemente presente. Lo sentía, una chispa, una tensión callada, pero no sabía qué significaba. Pero sabía que no estaba preparado para irme aún. Ella se levantó y caminó hacia la cocina, y yo la seguí. Mientras pasaba junto a mí, capté el aroma de su perfume, que aún olía a fresco de la ducha y era delicado. Y por un momento, dejó de ser la madre de Liam. Solo era una mujer, un individuo con su propia historia y necesidades. «Gracias por pasar», añadió, girándose para mirarme. Realmente necesitaba hablar con alguien hoy. Le ofrecí una sonrisa modesta y sentí una agradable sensación en mi pecho. «Siempre», le respondí, incluso al despedirme. No pude quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Algo no dicho se había aferrado, y no estaba seguro de hacia dónde nos llevaría. La próxima vez que vi a Charlotte no fue planeado. Estaba fuera comprando algunas cosas para la cena cuando nos encontramos en un pasillo. Ella llevaba un tarro de salsa marinara y estaba mirando la etiqueta con una pequeña arruga en su frente. Y por alguna razón, eso me sorprendió. ¿Cómo no me había dado cuenta de lo naturalmente encantadora que era? No solo su apariencia, sino la forma en que se movía, la tranquila seguridad con la que se llevaba. Parecía saber algo que los demás no sabíamos.
No esperaba encontrarme con ella, y para ser honesto, no sabía cómo reaccionar. No habíamos hablado mucho desde esa extraña mañana con la toalla y los auriculares, pero algo sobre ese día resonaba en mí. Algo sobre su sonrisa y la forma en que me miraba persistía. Aún así, lo descarté como un hecho extraño y único hasta que me miró y me vio. Russell susurró, sonriendo de manera tranquila y acogedora. Era el tipo de voz que rápidamente te hacía sentir a gusto. Sonreí de vuelta, intentando mantener la calma. Hola, Charlotte. No esperaba verte aquí. Solo estoy comprando unas cosas para la cena, respondió, señalando su carrito. ¿Necesitas algo? Una pregunta sencilla, pero que rápidamente se convirtió en una conversación completa. Hablamos de comida, del tiempo y otros temas más ligeros. Pero debajo de todo eso había una tensión palpable, pequeñas miradas, sonrisas calladas, y luego, de manera inesperada, ella dijo: ¿Tienes planes para esta noche? Lo dijo con naturalidad, como si no importara mucho, pero pude sentir que estaba tanteando el terreno. No sabía cómo responder. Me encogí de hombros. No mucho, solo quedarme tranquilo en casa. Sonrió ligeramente. Liam está fuera con sus amigos esta noche. Estaba pensando en hacer la cena. Deberías venir, sería genial tener algo de compañía. Esa invitación me sorprendió por completo. Mi reacción inicial fue rechazarla educadamente. Después de todo, aparte de Liam, ¿qué más teníamos en común? Pero la forma en que lo dijo hizo que fuera difícil decir que no. Antes de poder pensarlo dos veces, me escuché respondiendo: sí, claro. Y eso fue todo. No tenía idea de lo que estaba entrando. Pero más tarde esa noche, mientras la acompañaba de regreso a su casa, mi pecho se apretó por la ansiedad. Sentí una vibración en mi pecho que no podía explicar, como si estuviera a punto de entrar en algún lugar que no esperaba. Cuando llegué, su casa se sentía tan agradable y reconfortante como siempre. El aroma de la comida casera flotaba en el aire, envolviendo el espacio en una calidez que resultaba casi demasiado acogedora. Charlotte ya estaba en la cocina, tarareando suavemente para sí misma mientras removía algo en la estufa. Me quedé en la puerta, observándola por un momento, y fue entonces cuando me di cuenta. Esta mujer frente a mí no se sentía como la Charlotte que conocía. Se veía igual, pero algo en ella me parecía más genuina, más abierta. Ve a sentarte, dijo por encima del hombro. La cena está casi lista. Me senté en una de las sillas de la cocina, tratando de no parecer nervioso. Ella se movía por la cocina con tanta facilidad, como si perteneciera allí de todas las formas posibles. Mientras tanto, yo estaba allí sentado, tratando de entender qué estaba pasando dentro de mí. No era solo cómo se veía o lo relajada que parecía. Era como me hacía sentir, como si fuera más que solo el amigo de su hijo. Comimos y la conversación fluía. No hubo silencios incómodos ni charlas forzadas. Hablamos sobre la vida y cómo las cosas rara vez salen como uno espera. Ella habló sobre sus años anteriores y cómo extrañaba la emoción de la espontaneidad, la sensación de estar emocionada por algo. Coincidió en que con las frecuentes ausencias de Liam, todo se había asentado en una especie de rutina. Su voz sonaba áspera cuando lo mencionaba. Parecía haber estado conteniéndose durante años, diciendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. La escuché. No ofrecí ningún consejo profundo ni respuestas sabias, simplemente asentí y la dejé hablar. Incluso mientras me quedaba en silencio, notaba cosas. Sus ojos se iluminaban cuando se apasionaba por un tema. Su risa sonaba bastante real. Ya no era solo la madre de Liam, era una mujer. Tenía pensamientos, sentimientos y una vida propia. Gracias, comenté cuando terminamos de comer y comencé a recoger los platos. Ella me sonrió y, por un breve momento, noté algo más profundo en su mirada. Estoy tan contenta de que hayas pasado, dijo. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una charla real con alguien. No sabía qué decir, así que le di un ligero asentimiento, pero sabía que estábamos pensando lo mismo.
Había un cambio entre nosotros, algo que no teníamos que reconocer en voz alta. Cuando intenté irme, me abrazó. Fue un abrazo sencillo, relajado y agradable. Pero su mano se quedó un segundo más de lo necesario sobre mi espalda y ese momento se quedó conmigo. «Cuídate», Russell susurró suavemente, casi en un susurro. Mi cabeza daba vueltas mientras caminaba hacia mi coche. Esa noche parecía tan normal, y sin embargo, había provocado que algo se soltara dentro de mí. No podía describirlo. Ella no había hecho nada explícitamente inapropiado, pero la forma en que me miraba y escuchaba me hizo sentir que había algo genuino entre nosotros, un tipo diferente de conexión. Había estado en la casa de Liam un centenar de veces, pero esto no era lo mismo, y odiaba cuanto lo pensaba en los días que siguieron. Traté de apartarlo de mi mente. Traté de hacer como si no hubiera pasado nada. Unos días después, Liam me llamó y me preguntó si quería tomar algo. Pensé que salir ayudaría a aclarar mi mente, pero tan pronto como entré en el bar, noté a Charlotte sentada en la barra con algunas de sus amigas. Me vio, sonrió y me saludó con la mano. Sin pensarlo, le devolví el saludo. Su sonrisa era relajada, pero tenía una calidez que no había estado allí antes. Algo no dicho hizo que mi estómago se retorciera ligeramente. «Hola», Russell comentó mientras me acercaba. «No esperaba verte esta noche». Me encogí de hombros, tratando de mantenerme tranquilo. «Simplemente estoy con Liam, no sabía que estarías aquí». Ella rió levemente. «Sí, planeo ponerme al día con unos viejos amigos. No he tenido una noche fuera en un tiempo». Su mirada se quedó sobre la mía un segundo más de lo necesario, y así, de nuevo, la tensión regresó. Ese sutil trasfondo vibrante entre nosotros, siempre presente, justo bajo la superficie. Debería haberme alejado, debería haber dicho buenas noches y unirme a Liam, pero no lo hice. En lugar de eso, me senté junto a ella. Hablamos, reímos, fingiendo que no había nada extraño en ello. Eventualmente, Liam llegó y se unió a nosotros. Los tres nos sentamos allí, hablando sobre la escuela, viejos recuerdos y tonterías que solíamos hacer. Incluso con todo el bullicio a mi alrededor, mi mente seguía divagando. Y cada vez que Charlotte miraba hacia mi dirección, lo sentía. Ese cambio, esa sensación. Las risas o las miradas de Charlotte provocaban una reacción en mí, algo que no comprendía completamente. Ambos sentíamos que estábamos guardando un secreto que ninguno de los dos se atrevía a revelar. En un momento, Liam se levantó para ir a por otra bebida, dejándonos solo a los dos en la mesa. No planeaba decir nada, pero las palabras salieron solas. «Entonces, Charlotte, ¿cómo has estado realmente?» Ella se detuvo. Su sonrisa se desvaneció un poco y, por un momento, vi algo crudo en sus ojos. «Estoy bien», dijo con calma. «He estado sintiéndome un poco sola últimamente». Su honestidad me sorprendió. Fue como si hubiera arrancado una capa, revelando a alguien que no esperaba. Alguien que no era simplemente la madre de Liam. «Sí», respondí asintiendo. «Entiendo que no siempre sea fácil». Ella respondió con un leve asentimiento y nos quedamos en silencio por unos momentos. No fue incómodo. Fue algo sereno. Quería decir algo más para consolarla, para aligerar la carga que estaba llevando, pero las palabras no salieron. Así que solo la observé, preguntándome si realmente lo decía en serio o tal vez estaba insinuando algo más profundo. Liam regresó con nuestras bebidas y el momento terminó, pero algo dentro de mí se movió. Esa noche, mi percepción de Charlotte cambió. Ya no se sentía como solo la madre de un amigo. Ahora había un tipo distinto de luz que la rodeaba, una luz arriesgada. Más tarde, cuando todos decidimos irnos, caminé con Liam hasta el coche, pero mis pensamientos estaban fijos en esa pequeña conversación con ella. ¿Qué quería decir exactamente con que se sentía sola? ¿Estaba aburrida o estaba pidiendo algo más sutilmente? Tan pronto como llegué a casa, me desplomé en el sofá y repasé toda la noche en mis pensamientos. Esa cena, esa confesión, esa expresión en sus ojos.
Fue entonces cuando me di cuenta de que esta no era solo una noche cualquiera. Había algo más entre nosotros, algo no dicho. Y, aunque quisiera resistirme, estaba atrapado en ello. La parte más aterradora era que no estaba seguro de si quería resistirme más. Los siguientes días fueron pesados. No podía dejar de pensar en el bar y en cómo Charlotte se había abierto. Su tranquila confesión, su mirada que se quedó en la mía como si estuviera buscando algo. Había un peso en el aire entre nosotros que no podía quitarme, no importaba lo mucho que lo intentara. Seguía convenciéndome de que no significaba nada, de que solo fue un evento único. Pero sabía que no era cierto. Liam y yo siempre habíamos sido muy cercanos. Era mi mejor amigo. Pero últimamente, incluso cuando estábamos juntos, notaba que mis pensamientos se deslizaban hacia ella, hacia Charlotte. Odiaba eso de mí mismo. Odiaba esos pensamientos que no se iban. Su sonrisa. La forma en que se comportaba. Ahora se sentía diferente. Ese sábado, decidí aclarar mi mente. Llamé a Liam y le propuse ir al parque a lanzar unos tiros. Como en los viejos tiempos. Tal vez si movía mi cuerpo, mi mente se relajaría. Cuando llegué a la cancha, Liam ya estaba practicando su tiro. Miró hacia arriba y sonrió cuando me vio. Ya era hora. Llegas tarde, comentó, dándome la pelota. Forcé una sonrisa y le dije que tenía algo que resolver. Jugamos duro durante la siguiente hora. Estábamos bromeando, tirándonos basura y tratando de superarnos el uno al otro, pero mi mente no estaba en el juego. Estaba en otro lugar completamente, en un lugar cálido, suave y desconcertante. Después de un rato, nos tomamos un descanso y nos sentamos en el borde de la cancha. Liam preguntó inesperadamente: ¿Crees que mi madre está bien? Se secó el sudor de la frente y me miró. ¿Qué quieres decir? Pregunté, confundido. Ha estado algo distante últimamente, comentó, mirando al suelo. No como de costumbre. No estoy seguro si está estresada o qué, pero algo se siente raro. Creo que está pasando por algo. Eso me impactó más de lo que esperaba. Siempre había percibido a Charlotte como una presencia controlada, estable, nunca alterada ni insegura. Pero tal vez me equivoqué, añadió. No lo sé, respondí, manteniendo mi voz tranquila. ¿Has hablado con ella sobre eso? Él negó con la cabeza. No mucho. Cada vez que intento, lo deja pasar. No quiero presionarla, pero siento que no está bien. No supe qué decir. Una parte de mí quería ser honesto, contarle lo que había sentido y visto, la transformación en ella y en mí, pero no podía. Aún no. Tal vez solo necesita algo de espacio, me ofrecí, tratando de sonar casual. Sí, murmuró, tal vez, pero pude sentir el peso de su voz. No lo creía. Terminamos el juego y volvimos a su apartamento. Mi estómago, sin embargo, seguía tenso todo el tiempo, como si estuviera caminando hacia algo que no podía detener. Entramos por la puerta principal y ahí estaba. Charlotte estaba sentada en el sofá hojeando una revista. Cuando entramos, levantó la vista, sonriendo como si todo estuviera bien. Hola, chicos, dijo cordialmente, pero yo lo vi. Sus ojos mostraban cansancio. Mantuvo una postura rígida. Me di cuenta de que estaba interpretando un papel. Hola, mamá, dijo Liam, acomodándose en el sofá junto a ella. ¿Estás bien? Pregunté, mirándola. Charlotte hizo una pausa breve antes de asentir. Sí, ha sido una de esas semanas largas. Podía decir que lo estaba dejando pasar como si no fuera nada. No la confronté sobre ello, principalmente porque no sabía cómo. Mi corazón latía más fuerte de lo que quería reconocer. Así que me fui a la cocina. Quería un segundo para respirar, para alejarme del peso que había en la habitación. Pero cuando fui a coger un vaso de agua, escuché pasos detrás de mí. Charlotte estaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Russell dijo en voz baja, su tono calmado pero directo. ¿Podemos hablar un minuto? Me di la vuelta, sorprendido. Sí, claro. ¿Qué pasa?
Ella entró y cerró suavemente la puerta detrás de ella. La distancia entre nosotros se redujo y sentí que mi pecho se tensaba mientras se acercaba. Solo quería agradecerte por otra noche, dijo, sin llegar a mirarme directamente. Significó mucho para mí. Trabé saliva, sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Claro, respondí. Sabes que estoy disponible si necesitas hablar. Si alguna vez necesitas hablar con alguien. Asintió lentamente. Por un momento, ninguno de los dos habló. Compartimos un silencio denso y pesado que zumbaba con todo lo que no estábamos diciendo. Luego, casi como para cambiar de tema, ella dijo: Liam es un buen chico. Sabes, ha pasado por lo suyo, pero tiene un corazón amable. Asentí nuevamente, sin estar seguro de a dónde iba todo esto, pero su mirada permaneció sobre mí un segundo extra. La misma chispa que sentí antes había vuelto. Zumbaba entre nosotros como un cable que había sido estirado demasiado. Sí, respondí en voz baja. En realidad lo es. Ella sonrió, pero había algo más en esa sonrisa que no pude identificar. Me pregunté si estaba pensando lo mismo que yo. Y por un segundo fugaz, consideré preguntarle. Casi le pregunté qué estaba pasando aquí, pero no lo hice. Solo me quedé allí, atrapado en el silencio con ella, preguntándome qué hacer a continuación. Finalmente, ella terminó el momento con un suave: Gracias de nuevo, Russell. Cuando quieras, respondí, pero una parte de mí se dio cuenta de que ya no lo estaba diciendo de la misma manera. Pasó una semana desde esa noche en la cocina. La conversación no fue espectacular ni ruidosa, pero se quedó conmigo. Cada vez que veía a Charlotte después de eso, el aire se sentía diferente, electrificado. No podía decir si ella lo sentía también o si solo estaba proyectando mis emociones. De cualquier manera, el ambiente entre nosotros había cambiado y no podía sacudírmelo. Liam y yo pasábamos el rato como siempre. Reía, bromeaba y hacía su mejor esfuerzo para mantener el ambiente ligero, pero eso no ayudaba. Cada vez que Charlotte entraba en la habitación, mi mirada la seguía. Notaba los pequeños detalles, como inclinaba la cabeza cuando hablaba y como sus ojos se encontraban con los míos solo un segundo más de lo necesario. Era algo pequeño y casi imperceptible, pero yo lo veía. Lo sentía. Luego llegó el sábado. Liam tenía planes con sus amigos, así que me quedé solo en su casa. No era lo que esperaba, pero no me importó. La verdad es que necesitaba la soledad. Quería espacio para procesar lo que ocurría en mis pensamientos y en mi estómago. Estaba sentado en el sofá, hojeando mi teléfono, cuando escuché su voz llamándome desde el pasillo. Russell. Miré hacia arriba, asombrado al verla allí, de pie. Su expresión era incomprensible. Hola, intenté parecer casual, pero mi corazón ya estaba acelerado. Ella caminó hacia la habitación, se detuvo un momento y luego preguntó: ¿Podemos hablar? Esa simple pregunta hizo que mi estómago se contrajera. Sí, claro, respondí, dejando el teléfono a un lado. Se acercó y se sentó junto a mí en el sofá. No estábamos tocándonos, pero la distancia entre nosotros era apenas notable. El aire se sentía más pesado. La habitación se sentía más pequeña. He estado reflexionando sobre nuestras conversaciones recientes, comenzó, con la voz suave y cautelosa. Y creo que te debo una disculpa. La miré de nuevo, sorprendido. No era esto lo que esperaba que fuera la conversación. Me di cuenta de que he estado un poco distante, explicó. Dijo que había estado lidiando con algunos problemas recientemente y no quería culpar a nadie más. Parpadeé, intentando leer su rostro. Está bien, finalmente dije. No tienes que disculparte. Ella sonrió cálidamente, pero algo en sus ojos sugirió que no estaba completamente convencida. Había algo más que no dijo. Lo aprecio, respondió. Pero creo que he cruzado una línea contigo. Mi corazón dio un vuelco. Este era el momento que había estado temiendo y, para ser honesto, en silencio, orando por él. No tenía idea de a dónde me llevaría,
pero no podía evitar escucharla. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz suavizándose y volviéndose más cautelosa. Charlotte respiró profundamente y miró hacia abajo, tocando suavemente el borde de su camiseta. Creo que ya lo sabes, añadió suavemente. Ha habido algo entre nosotros y no puedo seguir fingiendo que no existe. Me quedé helado. Sus palabras me golpearon de lleno en el pecho, más fuerte de lo que esperaba. Claro que lo había sentido, pero escucharla decirlo en voz alta lo hacía parecer más real, palpable y confuso. No estoy intentando hacer que esto sea incómodo, Russell dijo, casi en un susurro. Solo no sé cómo manejar esto, pero no puedo seguir fingiendo que no está pasando. La miré, mi mente volando en varias direcciones. Todo dentro de mí gritaba que esto estaba mal y que no debería estar aquí. Y sin embargo, ahí estaba. No quiero que sea raro tampoco, dije, tratando de mantener la calma y evitar que toda la situación se desmoronara. Pero realmente no sé qué quieres que diga. Ella captó mi mirada, directa y firme. Ambos nos quedamos en silencio durante un buen rato. La quietud era densa, cargada con todo lo que no podíamos decir en voz alta. Luego ella extendió la mano. Su mano rozó la mía, suave y apenas perceptible, pero electrificada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi respiración se detuvo y, durante unos segundos, no pude moverme. Esto no es solo un enamoramiento, Russell susurró, con los ojos fijos en mí. No estoy segura de qué es esto, pero ya no puedo ignorarlo y no quiero hacerlo. Una oleada de emociones me invadió de golpe: culpa, curiosidad, deseo, miedo. Era consciente de los riesgos. Sabía lo que sucedería si alguien descubría esto. Pero sabía que teníamos una conexión fuerte y una parte de mí no quería que se detuviera. ¿Estás segura?, pregunté, mi voz temblando. Quiero decir, lo que sea esto. Ella asintió y sus dedos se enrollaron firmemente alrededor de los míos. Estoy segura. Y con eso, la línea por la que habíamos estado danzando cuidadosamente desapareció. No dijo nada más. Ya no había nada más que decir. Sin embargo, el aire había cambiado. Ambos sentimos el cambio, el peso de lo que acabábamos de reconocer. Todo cambió a partir de ese momento. Ha pasado un año desde esa noche. Ambos elegimos mantener un secreto durante un año. Un año de equilibrar la vida cotidiana con el tiempo tranquilo que habíamos reservado para nosotros. De alguna manera, parece que hemos vivido toda una existencia en esos pocos momentos robados. No hablamos mucho sobre nosotros. Lo que comenzó la noche en que ella abrió la puerta con una toalla puesta no había desaparecido. Simplemente se había convertido en una parte de nuestra existencia. Se sentía extrañamente natural. Sin embargo, también era frágil. Algo que manteníamos muy cerca. Desde el principio, todos estuvimos de acuerdo en una cosa: nuestro placer importaba. Y ese placer surgía de la confianza. Una forma de confianza que nos permitía revelar todo mientras lo manteníamos oculto del mundo exterior. Creamos nuestro propio pequeño espacio, nuestra propia miniatura de cualquier cosa real. Pero la culpa nunca se fue completamente. Cada vez que veía a Liam, algo me apretaba en la parte de atrás de la mente. No porque creyera que debía saberlo, sino porque llevar un secreto como este siempre deja una impresión. Sin embargo, nunca dudé de mi elección. Ambos la tomamos. Y no importaba lo caótico o difícil que se pusieran las cosas, siempre parecía lo correcto. Charlotte y yo nos veíamos siempre que podíamos. No demasiado a menudo. Nunca excedimos el límite. Manteníamos todo discreto, en silencio y fuera de la vista. La parte más difícil era hacer como si nada pasara cuando Liam venía a visitar, sonriendo como si no sucediera nada. Manteníamos las manos alejadas, actuando como si no fuéramos más que amigos. A pesar de todo, esos pequeños momentos, la mirada rápida, la sonrisa discreta, el toque fugaz cuando nadie miraba, se convirtieron en todo. Esos fueron los que nos mantenían juntos. Cuando estábamos solos en su casa, hablábamos de lo que podría pasar si la verdad se revelara.
Nunca teníamos un plan claro, solo posibilidades vagas y conceptos a medio formar. Sin embargo, no nos quedábamos mucho tiempo en eso. Vivíamos en el presente, en la calma entre los espacios, donde no teníamos que justificarnos ante nadie, donde simplemente podíamos ser. Era una tranquila noche de sábado, aproximadamente un año después de que comenzara nuestra relación. Estaba de vuelta en la casa de Charlotte, sentado en el sofá, el mismo lugar donde todo comenzó. El lugar seguía siendo tranquilo. Liam estaba fuera con sus amigos, así que de nuevo teníamos la casa para nosotros. Ahora todo se sentía normal, cómodo, de una manera que antes resultaba ajena. Habíamos aprendido a vivir así, en silencio, con cuidado y conectados. Ya no teníamos que hablar continuamente sobre nuestras emociones. La relación se había asentado en algo estable, algo genuino. Siempre había sido algo fuera de lo común. Sin embargo, se había convertido en algo que no podía imaginar dejar atrás. Charlotte se sentó junto a mí, luciendo tan hermosa como siempre. Pero ahora había una suavidad en ella, una facilidad en su físico y una serenidad en su rostro. Había tomado tiempo, pero habíamos aprendido a soportar el peso de todo lo que poseíamos. Habíamos crecido en el secreto. Encontré paz en ello. Descubrí cómo hacerlo sentir como en casa. ¿Alguna vez piensas en cómo llegamos hasta aquí?, preguntó suavemente, con un tono cálido y bajo, rompiendo el silencio. Sonreí y me recosté, hundiéndome en los cojines. Todo el tiempo, dije. Honestamente, todavía no puedo creer que hayamos permanecido juntos tanto tiempo. La miré con esa vieja asombro que se transformó en algo que se parecía más a la gratitud. No parece que haya pasado un año. Ella soltó una risa suave y puso la cabeza sobre mi hombro. No lo parece, murmuró. Pero al mismo tiempo, parece como si siempre hubiera sido nuestro hogar, como si esto hubiera tenido que pasar. Asentí lentamente, pasando mi mano por la suya. Sí, es raro, dije. Pero es el buen tipo de raro. Nunca imaginé que mi vida sería así, pero ahora que estoy aquí, no cambiaría nada. Ella inclinó la cabeza, encontrando mi mirada con esa misma expresión que siempre hacía que el mundo se detuviera. Respondió suavemente. Yo tampoco. Dadas las circunstancias, creo que lo hicimos bien, dijo. Me alegra que lo hayamos mantenido entre nosotros. Su voz era firme y segura. Es nuestro. Es solo nuestro. Y tenía razón. Ese era el elemento más importante. No se trataba de nadie más. Esto fue algo que creamos, en silencio, cuidadosamente y colectivamente. Estoy contento, respondí suavemente, dándole a su mano un pequeño apretón. Estamos felices. Eso es lo que importa. No hablamos mucho después de eso. No hacía falta. Simplemente nos quedamos allí, uno junto al otro, envueltos en un silencio que no necesitaba ser llenado. El único sonido era el suave tic-tac del reloj en la pared. Había pasado un año. Un año entero, pasando desapercibidos a plena vista. De alguna manera, lo habíamos hecho funcionar. Mantuvimos el secreto. Protegimos lo que teníamos. Y a través de todo, nos aferramos a lo más importante, el uno al otro. A medida que la noche avanzaba y el cielo afuera se oscurecía, un pensamiento se hizo evidente en mi mente. Así es como quería que las cosas se quedaran. No era ideal. No era perfecto. Era desordenado, raro y difícil. Pero era nuestro.